Llenamos los otros campos. ¿A qué clase vamos a llenar? ¿A qué clase vamos a dar el examen? O el cuestionario, perdón. ¿Qué campo, qué alumnos van a tomar el examen? ¿Sobre cuánto va a ser el examen? Si va a ser sobre 100, sobre 70. ¿Tiene una fecha límite de entrega o no? ¿A qué tema? ¿De qué tema es este cuestionario? ¿Es de una blusa? ¿Es de una falda? ¿Qué vamos a hacer? ¿De operatividad de máquinas? ¿O no va a tener un tema? Y escribo nomás tranquilamente cuestionario acá. Y en la parte donde automáticamente, ¿no? Yo creo una tarea con cuestionario y ya me aparece aquí el formulario de Google para llenar. Hago clic y se me abre una nueva pestaña. Y aquí ya puedo ir editando las preguntas. En, en Google Classroom el, hay que entender que esta herramienta de formularios de Google ha sido ideada como una encuesta. Entonces, si nos ponemos a acordar cómo son las encuestas en realidad no tienen una calificación. Si yo hago una encuesta de cuántos están a favor de empezar las clases virtuales o cuántos están a favor de que no se inicien las clases virtuales y de que se empiecen nomás con las clases presenciales, entonces unos van a tener su opinión, otros van a tener la opinión contraria, pero ninguna de esas dos se puede calificar, se puede poner 100 a una o 0 a la otra. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender que Google Classroom ha sido diseñado para hacer sondeos de opinión. Luego, con el tiempo, los programadores de esta aplicación han ido agregando complementos para que ciertos aspectos de un sondeo de opinión puedan ser evaluados. Y ya no sea solamente un sondeo de opinión, sino se puede hacer un cuestionario. Partiendo desde esa base de que antes era una encuesta y ahora con algunas modificaciones es un cuestionario, vamos a ir dando forma a nuestro cuestionario de Google. Tenemos un título, ¿no? Que le podemos poner cuestionario de la falda, digamos, que estamos en la materia de corte y confección. Eh, y empezar con la primera pregunta. La primera pregunta clásica en, en la creación de un cuestionario es ¿cuál es el nombre y tu apellido? Ahora, casi siempre, bueno, no sé, algunos profesores quizás son la excepción, pero casi siempre nombre y apellido no tiene calificación, ¿no? Al alumno que tiene un examen de 10 preguntas y no le pone y no ha respondido ninguna, no ha respondido ninguna, pero solo ha puesto su nombre, entonces no le ponemos una nota solo por poner el nombre, ¿no? Entonces aquí en clave de respuesta o el puntaje que se le vamos a poner a esta respuesta, no le vamos a poner un puntaje, sino se va a mantener en cero, porque el nombre y apellido no tiene un puntaje. Siempre que hagamos una pregunta, me olvidé de explicar eso, se abre un recuadro de preguntas, donde tengo el nombre, tengo la opción de respuesta, tengo las respuestas posibles, en este recuadro de abajo, el botón de clave de respuesta que me indica qué es lo que puedo yo calificar en esa respuesta, cuánto puntaje le voy a dar a esa pregunta y los botones que de ayuda para copiar la pregunta, para borrar la pregunta, si hacerla obligatoria esa pregunta o no y un paquete de opciones, ¿no? Entonces aquí el nombre y apellido y vamos a tratar de usar todas las tipos de respuestas que hay, la respuesta breve y la respuesta de párrafo. La respuesta breve y la respuesta de párrafo son similares, ¿ya? Estas dos son similares.
La opción múltiple y la lista desplegable también son similares entre las dos, casi las mismas. La de casilla de verificación es distinta. Y podríamos poner una tercera que es la escala lineal. No, miento, no es la escala lineal, es la cuadrícula de opción múltiple. Igual vamos a ver también aquí cuál es la carga de archivos y la escala lineal. Estas tres, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son las posibles respuestas que podemos usar en nuestro cuestionario. Las posibles respuestas que podemos usar en nuestro cuestionario. No olvidemos, vamos a recordar que respuesta breve y párrafo son lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que en respuesta breve es una respuesta corta y en párrafo es una respuesta un poquito más larga. ¿Ya? Ahora, si yo estoy preguntando cuál es mi nombre y apellido, o sea, por lógica tengo que usar respuesta breve. ¿Por qué respuesta breve? Porque el alumno tiene que escribir su nombre y su apellido, tiene que escribir la respuesta. Cada vez que el alumno tenga que escribir la respuesta, escribir una respuesta, podemos usar las dos opciones, respuesta breve o párrafo. Esas dos tipos de respuestas quiere decir que el alumno tiene que teclear su respuesta para dar la respuesta a la pregunta. No le vamos a poner puntaje, respuesta breve, etcétera. Y vamos a agregar otra pregunta. Si utilizamos párrafo, ¿no? Si utilizamos párrafo quiere decir que el alumno también tiene que escribir su respuesta. Tanto respuesta breve como párrafo es para que el alumno escriba su respuesta. Entonces, aquí podemos preguntar, ¿qué es la falda? El alumno tiene que elegir, ¿no? Tiene que escribir su respuesta en un párrafo. La falda es una pieza, una prenda de vestir, ¿no? Que cumple las siguientes características, ¿no? Y cuando ya empecemos a evaluar una pregunta, porque esta pregunta de nombre y apellido no tenía una evaluación. Cuando ya empecemos a hacer las preguntas en nuestro cuestionario, tenemos que, ni bien acabemos de escribir la pregunta, y el tipo de respuesta, hay que hacer la clave de respuesta. La clave de respuesta me indica qué respuesta es la correcta y cuánto puntaje tiene esa respuesta. La clave de respuesta es, en resumen, son las respuestas correctas y su puntaje. Si no configuramos la clave de respuesta y le ponemos 0 puntos, o sea, o no hacemos variar su puntaje de calificación, entonces Google Classroom, cuando califique, no le va a poder calificar una pregunta y no le va a poder dar un puntaje. Hay que recordar que Google Classroom puede calificar exámenes automáticamente. No necesariamente nosotros tenemos que hacerlo de forma manual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que puede calificar automáticamente? Es como ¿cómo se dice esto? Es como el método de calificación que usa la Universidad San Francisco Javier para calificar los exámenes de admisión. ¿Qué es lo que hace la universidad? Agarra la hoja de respuestas, ¿no? Hay una hoja de respuestas donde están las letras y las preguntas, las opciones y las preguntas, y las pasa por un escáner. Y el escáner
hace una comparación entre la hoja que ha escaneado de las respuestas del postulante y la hoja de respuestas correctas. Si son similares, les pone puntaje. Si varía en algo, les borra, no les aumenta el puntaje. No les pone cero, digamos, en esa pregunta. Entonces, si coinciden los parámetros de opción correcta con la opción correcta de la base de datos con la opción correcta que ha escrito el alumno, entonces va a subir el puntaje. Si no coinciden, les va a bajar. Y eso lo hace en segundos. Recibe la hoja de respuestas, pasa por el escáner y ya está la nota. Aquí también en Google Classroom funciona de cierta manera. Podemos configurar un formulario para que lo responda, para que lo califique sin que el profesor lo vea, ¿no? Que el alumno envíe su cuestionario hecho, y el alumno y Google Classroom le dé la nota. Ni bien envíe la pregunta, la nota le va a enviar. Podemos hacer eso también. Cosa que no es ¿cómo se dice esto? No es de mucha ayuda que no es de mucha ayuda que Google califique todo, porque vamos a ver que en ciertas preguntas nosotros como profesores tenemos que calificar de forma manual. Si dejamos que Google califique, muchos alumnos que han tenido respuestas más o menos correctas van a tener un puntaje muy bajo, pero si tienen respuestas más o menos correctas y son pasadas por una calificación manual a través de nosotros como profesores, entonces podemos subirle la nota. Seguimos. ¿Qué es la falda? Hacemos ¿qué hacemos? Es la pregunta, el tipo de respuesta y nos vamos a clave de respuesta. Siempre que nuestra pregunta sea con párrafo o respuesta breve, no es necesario poner una respuesta correcta, solo es necesario poner el puntaje, ¿no? Yo le voy a poner 10 puntos por esa pregunta. Listo. Vamos por siguiente, otra pregunta. Entonces, me sitúo en la última pregunta, que es la falda, y hago clic en el botón más para agregar otra pregunta. Vamos con la siguiente opción de pregunta. Opción múltiple. Opción múltiple es un tipo de respuesta donde el alumno puede seleccionar una opción, ¿no? Por ejemplo, la falda es una prenda de vestir para hombre o mujer. Digamos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? No necesariamente eso. Opción 1 podemos decir, la falda es una opción de vestir para y 2 puntos. Y ponemos opciones. Opción 1 que sea el hombre y la opción 2 que sea la mujer. Opción múltiple. Cuando es opción múltiple, cuando es opción múltiple, los cuadros de selección son círculos, ¿no es cierto? Círculos. Y siempre que sean círculos, quiere decir que el que va a responder la pregunta puede seleccionar una respuesta nada más. Una respuesta correcta. No puede seleccionar las dos. No puede seleccionar hombre y mujer al mismo tiempo. Solo puede seleccionar una. Porque la máquina no le deja. A ver, vamos a ver cómo lo vería el alumno. El alumno vería aquí, por ejemplo, la falda. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. La falda es una prenda de vestir para hombre o mujer. No puedo seleccionar los dos al mismo tiempo. Hombre o mujer. Solo hombre o mujer. Entonces, no olvidemos
que cuando seleccionamos opción múltiple y veamos que la casilla para marcar es un círculo, solo podemos seleccionar una opción de varias. Aquí está. Y ya cuando empecemos a hacer de opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable o cuadrícula de opción múltiple, podemos ya hacer la clave de respuesta. Aparte de colocar el puntaje, aquí ponemos el puntaje, 10 puntos de esta respuesta, colocar cuál es la opción correcta. En este caso es mujer la respuesta correcta, entonces le ponemos, seleccionamos mujer, se tiquea solito como opción correcta. Se tiquea solito como opción correcta. Y pongo listo. ¿Qué he configurado? Que tenga 10 puntos esa respuesta. Esa pregunta, que su puntaje sea 10 puntos. Y que la opción correcta sea la que yo he seleccionado. Eso es lo que yo estoy configurado en clave de respuesta. El puntaje y la opción correcta. Vamos haciendo más preguntas. Casilla de verificación. Casilla de verificación. Casilla de verificación es similar a, a la pregunta de opción múltiple, porque tengo que seleccionar las opciones correctas. La única diferencia es que yo puedo seleccionar varias opciones. Y si se dan cuenta, ya la opción para seleccionar es un cuadrado, no es un círculo. ¿Ve? Es un cuadrado, ahí está, es un cuadradito pequeño. En cambio aquí arriba era un círculo. Y cuando es cuadrado, se pueden seleccionar varias opciones. Por ejemplo, una pregunta donde me tilden varias opciones, podría ser podría ser a ver, cómo podemos hacer una opción una pregunta que tenga varias opciones y que sea más o menos acorde al tema de corte y confección. Por ejemplo, los instrumentos para realizar una falda, para confeccionar una falda. ¿Cómo serían los materiales? Ya, perdón, los materiales. Estaba pensando poner como instrumento, estaba pensando poner la tijera o la, o la cinta métrica, pero vamos a dejar materiales. Para confeccionar una falda ¿cuáles serían los materiales para confeccionar una falda? Una tela, supongo, ¿no? Una tela. Tela. Ya, una tijera, Regla. una regla, una tijera. Y una opción mala, una opción que incorrecta, ¿cuál sería? La tiza. Esa, Hay una tiza. ¿la tiza es una opción incorrecta o es una opción correcta también? Es una opción Ya, correcta. una opción incorrecta, ¿cuál sería? Alguna opción que no es correcta para que el alumno caiga, digamos, aquí en la trampa del examen. Un marcador. Un marcador, aunque podría ser, ¿no? Bueno, un marcador. Entonces, los materiales para confeccionar una falda pongo casillas de verificación porque sé que aquí puedo marcar varias opciones, como que son cuadraditos. Una vez que escriba, una vez que escriba la pregunta, seleccione el tipo de respuesta, ponga las opciones, tengo que ir a la clave de respuesta. Ahí dentro de ese mismo cuadro, ¿no? En la clave de respuesta, ¿qué pongo? El puntaje y seleccionar la opción correcta. Nada más.
¿Cuánto va a valer esto? Yo le voy a poner que vale 10. ¿Y cuáles son las opciones correctas? Tela, regla, tijera, tiza. Tiza. Y el marcador no le voy a poner porque estoy suponiendo que No es es una correcto. opción incorrecta. Una vez que pongo el puntaje, una vez que seleccione las opciones correctas, voy a botón listo y ya Ujú. se me queda grabado. Entonces tengo aquí la pregunta, tengo aquí el tipo de respuesta, tengo las opciones y en azul voy a recuadrar lo que está configurado como si fuera correcta. Ahora, Google, una vez que recibe esta respuesta el alumno, esta pregunta el alumno y él responda, Google tiene una manera drástica de calificar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿dónde está? Si el alumno marca tiza, regla, digo tela, regla y tiza, y no marca la tijera, que la tijera es opción correcta, Google lo va a tomar como error. Ya Entonces, no vale. si hemos configurado para que tenga 10 puntos de puntaje, y el alumno solo ha marcado tiza, regla, digo tela, regla y tiza, y no ha marcado la tijera, no ha marcado la tijera, entonces Google le califica como error y le pone cero. ¿Ya? O si el alumno ha puesto tela, regla, tijera, tiza y por error ha puesto marcador también o porque piensa que marcador también es la opción correcta, Google, perdón, un, dos, Google lo va a tomar como si toda la respuesta esté incorrecta. ¿Por qué? Porque ha marcado las respuestas correctas, estas son las respuestas correctas, pero también ha marcado una respuesta incorrecta, Correcto. que es el marcado. Entonces Google le califica cero. ¿Ya? Google le va a calificar cero. Por eso es recomendable que no siempre, o que no siempre, Google califique de forma automática. Ahorita vamos a ver cómo se configura para que Google, porque eso está pensado para que el alumno envíe su respuesta y ese momento reciba su calificación. Nosotros vamos a configurar para que Google, para que el alumno envíe la respuesta y después de una calificación posterior que nosotros vamos a hacer más tarde, en ese mismo día en la noche o al otro día, recién le devolvamos una nota. Porque, ¿qué pasaría si el alumno responde, responde tela, regla, tiza y se olvida la tijera? Yo no le voy a poner los 10 puntos, ¿no? Pero le puedo poner 5 o 6, digamos, porque ha respondido 3 correctas y la otra no era correcta. En cambio Google lo pondría 0. ¿Ya? Eso que quede claro. Va, entonces, no se olviden. Este, opción múltiple, solo pueden seleccionar una opción. Casillas de verificación, pueden seleccionar varias opciones. A ver, vamos a ver cómo le aparece al alumno. Siempre que yo quiera ver cómo está apareciéndole al alumno, tengo que ir aquí en la parte superior, perdón, en la parte superior, en el ojito. Hago clic y me aparece las preguntas, como si yo fuera alumno, ¿no? El nombre, el apellido, el que es la falda. La falda es una prenda de vestir para hombre o mujer. Los materiales de confección para confeccionar una falda son, y yo puedo marcar varias veces, varias opciones, ¿no? Algo que no puedo hacer aquí en de opción múltiple, solo puedo seleccionar una sola vez. Ya, entonces ahí podemos ir verificando. Vamos a la siguiente. Sí, siempre para agregar una nueva pregunta me ubico en la última pregunta que he hecho y voy al botón más. Opción múltiple. Lista desplegable. Lista desplegable es similar a la de opción múltiple, a la que tiene un círculo, a la que se puede seleccionar una sola vez. Es similar, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir
¿Qué podemos hacer? La falda, algo donde se pueda, de donde haya una opción correcta y varias incorrectas. Que algo sé que sea sobre la falda. No sé si me puede guiar, profe. Eh, eh, u otra pregunta de ejemplo, ¿no? La nombre, no, no es nombre. Seleccione. Bueno, vamos a tomar algo de un tema que dominamos todos, ¿no? ¿Cuántos departamentos tiene Bolivia? ¿No? Nosotros sabemos que esta pregunta Eh, tiene una opción correcta. Hagamos nomás en la Ya, especialidad, por por eso, favor. cuando le diga, por favor, tráteme de responderme un poquito más rápido, ¿ya? Por eso, como se tardan, estoy pensando que no están respondiendo, Ya. entonces. Dígame una pregunta donde tenga, ¿Cuántos tipos de faldas ya, se conocen? cuántos tipos de falda O se modelos conocen, podría ser. o modelos, ya, modelos. Entonces, modelos de falda se conocen, ya. Entonces, yo voy a poner opción 1. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuántos modelos de falda se conocen? Falda en A, Ya, pero falda campana, esas son las correctas. Usted dijo varias correctas y una incorrecta, ¿no? claro, no, pero claro, eso sería para hacerlo arriba. En lista desplegable, una tiene que ser la correcta y varias las incorrectas. Ah, Entonces, si estamos diciendo cuántos modelos de falda se conocen, la palabra cuántos podemos referir a un número, ¿no? ¿Cuántos modelos de falda se conocen? Es la falda campana, la falda, ¿cómo ha dicho? falda en tubo. Ahí deben estar las colegas de costura. Ya, entonces, otro tipo de pregunta. Ya, Ya, tomemos ese ejemplo. ¿Cuántos modelos de falda se conocen? Y digamos que son 5 modelos que se conocen. ya, 5, ¿no? ya. Entonces, yo sé que 5 es el número, es la opción correcta. Las opciones incorrectas serían un 4, un 6, un 8, un 7, 10. etcétera, ¿no? Entonces, de esas opciones, yo sé que Lista, el 5 lista es la correcta. desplegables. Ya, entonces, una vez que hago la pregunta, el tipo de pregunta y lleno las opciones, tengo que ir a la clave de respuesta. Y en la clave de respuesta tengo que elegir cuál es la respuesta correcta y el puntaje, ¿no? Eso va a ser sobre 10. Ahora, suponiendo que se conocen solo 5 modelos de faldas, entonces la opción 5 es la correcta. Si selecciono la opción 5, ya se me marca como una opción correcta, ¿no? Entonces, a ver, aquí podemos ir escribiendo un resumen. A ver, ¿dónde está un resumen? Para que no se nos vaya olvidando. Párrafo o respuesta breve. El alumno tiene que escribir la respuesta. Escribir la respuesta. En la de opción múltiple, el alumno tiene que elegir una respuesta. En la de casillas de verificación, el alumno tiene que elegir varias respuestas. Varias respuestas. En la de lista desplegable, Varias incorrectas. el alumno tiene que elegir Una una correcta. correcta respuesta.
una respuesta. ¿Ya? Así más o menos se va dividiendo los tipos de respuestas, los tipos de preguntas que vamos haciendo. ¿Ya? Entonces hemos hecho ahorita, ponemos el puntaje, ponemos la selección correcta que es y listo. Y en lista desplegable es que tiene que elegir una respuesta. Vamos agregando más. Podemos hacer también preguntas o trabajos donde el alumno nos puede mostrar un producto, ¿no?, de algún trabajo que ha hecho. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que hacer un cuestionario de un día para el otro. Podemos hacer que este cuestionario lo publiquemos al inicio del semestre y nosotros recoger a final de semestre las respuestas de este cuestionario. Y decirles, chicos, en el cuestionario tienen que mostrar el proceso de la creación de una falda. Entonces, por ejemplo, para ese ejemplo no es que podemos hacer el cuestionario para que lo llenen en un día, ¿no? Lo pueden hacer para que lo llenen en un periodo de tiempo largo. O que lo presenten al final, directamente al final del semestre cuando vamos a recoger el cuestionario. Y podemos escribirlo. ¿Cómo podemos hacerlo eso? ¿Con qué opción? Con carga de archivos. Cuando es carga de archivos, el tipo de respuesta carga de archivos, es que el alumno puede subir un archivo, ya sea un video, un audio, una fotografía, un documento, un PDF, un documento, una presentación, una imagen escaneada, etcétera, puede presentar como respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, podemos decir que presente las fotografías de su falda confeccionada, ¿no? Y selecciono qué tipo de respuesta va a ser. Carga de archivos. Me aparece este mensaje. Cuando pongo carga de archivos, es un mensaje que me dice: permite que las personas que respondan suban archivos a Drive. Sí, continuar. Carga de archivos. ¿Cuántos archivos va a poder enviar el alumno por esta pregunta? Le vamos a poner que puede enviar unas 5 fotos. Y el tamaño máximo de archivo que sea de 10 megas. ¿Sí? Y le ponemos en clave de respuesta. Lo único que tendríamos que poner sería un puntaje. Yo le voy a poner 30 puntos. Porque es un trabajo grande hacer una falda. El alumno tiene que enviar, podemos presente 5 fotografías, ¿no? 5 fotografías de su falda confeccionada, ¿no? Del proceso de la confección de su falda, mejor del proceso de la confección de su falda. Fotografías. Entonces, el alumno en esta respuesta va a tener que cargar 5 fotos, ¿no? La foto cuando estaba cortando la tela, la foto cuando estaba costurando, la foto cuando estaba haciendo unos ajustes y la foto de la presentación final de la falda. En clave de respuesta ponemos el puntaje. Aquí está el puntaje, 30. Y listo. ¿Cómo le va a aparecer al alumno? Vamos a ver. Aquí está el nombre y apellido. ¿Qué es la falda? La pregunta, ¿no? La falda es una prenda de vestir para hombre o mujer. Aquí están las varias opciones. Y aquí está la última. Presente 5 fotografías del proceso de la confección de su falda. Y
tenemos aquí abajito de esa pregunta, a los alumnos les va a aparecer este botón, agregar archivo. Entonces el alumno tiene que hacer clic en agregar archivo para cargar las fotos desde su celular o las fotos desde su computadora, aunque más fácil sería desde el celular, y seleccionar qué fotos va a subir para la presentación. Y solo abrirlas. Y les carga y ya va a enviar. Aquí estamos enviando una foto, pero podemos enviar más fotos, no solamente una. ¿Cuántas fotos puede enviar el alumno? Puede enviar siempre que configuremos carga de archivos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Siempre que configuremos en carga de archivos, podemos seleccionar que nos envíen o solo una foto, o solo 5, o 10, no más. Entonces ustedes ya pueden ver más o menos cuánto van a esperar cuántas fotos van a esperar que envíen. Y aquí donde dice tamaño máximo del archivo, que sea 10 megas. ¿Sí? Es lo más común. Vamos a seguir agregando más archivos. Amigo, más preguntas. Ya hemos visto respuesta breve y párrafo, la opción múltiple, casilla de verificación, lista desplegable, carga de archivos, escala lineal. Al principio habíamos aclarado que Google, el formulario de Google es el formulario de Google es una herramienta para hacer encuestas. En un principio se ha dicho que es una herramienta para hacer encuestas, ¿no es cierto? Y esa pregunta, por ejemplo, de escala lineal, es un tipo de respuesta en el cual se sondea una opinión, ya una calificación. No necesariamente es algo para calificar, sino es para que el que está respondiendo califique. ¿Cómo podría ser? ¿No? Algo que vamos a entender todos, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con la área técnica, pero califique del 1 al 10, no sé, la comida del almuerzo, digamos, de su almuerzo. Entonces, si escogemos escala lineal y ponemos la opción mínima, que es 1, y la opción máxima, en este caso vamos a hacer 10, porque vamos a hacer califique del 1 al 10. La etiqueta del 1 vamos a poner mal sabor y rico. En el 10. ¿Cómo lo va a ver el alumno? El alumno va a ver de esta manera. Miren, aquí está. La pregunta de califique el almuerzo del 1 al 10. Y el 1 significa mal sabor. Entonces, si el alumno elige 1, quiere decir que el almuerzo no ha estado rico, está de mal sabor. Y si elige 10, está muy rico. Y si elige 5, es que está regular. Si elige 7, está bien, ¿no? O sea, se sobreentiende que va a estar más cerca de rico que de mal sabor. Entonces, esta opción de escala lineal me permite hacer una calificación, o muchas veces para hacer una autoevaluación propia, ¿no? En el anterior grupo hemos puesto el ejemplo de califique su puntualidad, su puntualidad personal, ¿no? Su puntualidad. Si uno es muy impuntual y 10 puntual. Entonces, ahí, por ejemplo, 5 sería, no es ni muy puntual ni muy impuntual, es un término medio. 6, 7 o 10, ahí sería muy bien. Esta escala no siempre es del 1 al 10, puede ser del 1 al 5, ¿no? O del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 9, pero se puede colocar
el rango que nosotros queramos, siempre y cuando aclarando qué es lo que significa el rango mínimo y qué es lo que significa el rango máximo. La escala lineal. Aquí vamos a poner en nuestro resumen que la escala lineal es para una calificación de algo. Calificación o autoevaluación. Autoevaluación. Y en clave de respuesta ya no tengo que poner un puntaje, ¿no? Simplemente puedo poner un... sí, no es necesario en realidad poner un puntaje en esa pregunta. Vamos siguiendo a la siguiente tipo de respuesta. Vamos a hacer el cuadro de opción múltiple. Y aquí les voy a pedir que me vayan preparando preguntas, así no es preguntas, sino tres conceptos que se pueden hacer de verdadero o falso. ¿Ya? Tres conceptos. Si es verdadero o falso. Verdadero o falso. Es el famoso verdadero o falso que se ponen en los exámenes. La cuadrícula de opción múltiple es para colocar las opciones de verdadero y falso. Entonces se da cuatro conceptos, se da una lista de conceptos y el alumno, cual que responda el cuestionario, puede colocar verdadero o falso. Dependiendo, ¿no?, de su criterio de estudio, puede decir que ese concepto, que el primer concepto que está diciendo la profesora es falso. El segundo concepto es verdadero. Ve eligiendo. ¿Cómo va mostrando? ¿Cómo podemos diseñar eso? Es en el lugar de la pregunta. En el lugar de la pregunta nosotros podemos colocar las instrucciones, ¿no? Lea atentamente cada oración y determine si es correcta o si es verdadera o falsa. Entonces, si es verdadera o falsa, el alumno tiene que determinarlo. En filas, a ver dónde está mi asistente aquí. En filas van a colocar si es verdadero o falso. Y en columnas, en filas van a poner los conceptos a evaluar y en columnas van a ir los casilleros de verdadero o falso. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un concepto de su materia técnica que sea verdadero o falso para el alumno, que se pueda preguntar al alumno? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ya, yo le voy a dar un concepto, por favor. A ver. Los moldes deben colocarse al hilo de la tela. Ya, los moldes deben colocarse a la tela para cortar. De la tela para cortar. Ya. Ahora, después me va a decir si es verdadero o falso. Ya, otro concepto. La palabra. Ya, adelante. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Electrones a través de un conductor. Ya, de un conductor. Ya. Sí. Otro más, el último ejemplo.
Los colegas, a ver, piensen. Ya, otra. Adelante. La tensión eléctrica es la fuerza electromotriz. Motriz. Ya. Entonces, siguiendo esos tres conceptos, no hay que recordar que en cuadrícula de opción múltiple, a ver aquí donde está nuestro resumen. Cuadrícula de opción múltiple es para verdadero o falso. Ya, ahí colocando bien nuestro resumen. Cuando hacemos cuadrícula de opción múltiple, en las filas, aquí en las filas se colocan los conceptos a evaluar. Y en columnas se ponen los evaluadores. En este caso serían verdadero o falso. Entonces en columnas solo vamos a poner verdadero, falso. Y solo hay que poner una sola vez, ¿no? No hay que poner verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso por cada pregunta. Solo verdadero y falso, y esto va a ir para todas las preguntas. Y en clave de respuesta, una vez que ya está la pregunta, el tipo de respuesta, los conceptos y el verdadero o falso, en clave de respuesta vamos a colocar las opciones correctas, si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, el hilo, ¿cómo es? Los moldes deben colocarse al hilo de la tela para cortar, ¿no? Aquí no me está apareciendo, pero ya. ¿Ese es verdadero o falso? Verdadero. Ya, entonces colocamos la opción verdadero. La corriente eléctrica es el flujo el flujo electrónico y no se lee más. Ahorita vamos a ver si aparece o no. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Ya. La tensión eléctrica es la fuerza electromotriz. Ese creo que es falso. También verdadero. También es verdadero, ya. Entonces los tres son verdaderos. Ya. Luego de colocar, de seleccionar cuáles son los verdaderos o cuáles son los falsos, cuál es la opción correcta, yo tengo que colocar el puntaje de cada concepto. Hay que recordar que en las otras preguntas, por ejemplo, de cuántos modelos de falda se conocen, o aquí los materiales para confeccionar una falda son, en cada pregunta tenía un puntaje general, ¿no? Para todas las opciones tenía un solo puntaje. En cambio, cuando hacemos opción múltiple, el puntaje es para cada concepto, ¿no? Los moldes deben colocarse al hilo de la tela. ¿Cuánto va a tener esa pregunta? Va a tener 10 puntos. La corriente eléctrica es el flujo electrónico, eso va a tener 10 puntos. La tensión eléctrica es la fuerza electromotriz, eso va a tener 10 puntos. ¿Sí? Una vez que coloco el puntaje de cada concepto, selecciono las respuestas correctas y le dejo listo. Y vamos a ver cómo lo ve el alumno. Miren cómo lo ve el alumno. Aquí está. Aquí está. Y dice: lee atentamente y determine si es verdadero o falso. ¿No? Y aquí me está apareciendo aquí todo el puntaje. 30 puntos. Y yo tengo que elegir de cada oración si es verdadero o falso. ¿Qué pasaría si yo coloco, no es aquí, si yo coloco más columnas? Por error me confundo y pienso que hay que colocar verdadero o falso por cada concepto. ¿Qué va a pasar?
ya me O sea, lanza, por cada indicador. ajá, ya me lanza que esa opción está siendo duplicada. No, entonces no me va a dejar colocar. Si yo pongo otra vez verdadero y trato de colocar, no me va a dejar. Incluso me lo cambia de verdadero a verdadé. Lo deja, ¿no? Y si pongo falso, no me va a dejar también. ¿Y cómo lo va a ver el alumno si es que yo pongo más de una columna? Si es que yo coloco más de una columna, voy a acabar viendo un tercer indicador. ¿No? Aquí está mi pregunta. Aquí hay el verdadero, el falso y el verdadero. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse que cuando hagamos ¿dónde está? Cuando hagamos el cuadrícula de opción múltiple, solo hay que colocar un verdadero y un falso. Nada más. Ya ustedes después pueden jugar cuando sean más opciones, ¿no? Por ejemplo, no cierto, perdón, no verdadero, falso, no cierto o no correcto, incorrecto, sino, por ejemplo, talla chica, talla media, talla grande, ¿no? O tipos de tela, algodón, textil, o no sé, sintético, sintético algodón, etcétera. Pueden ir jugando, no necesariamente para que sean de verdadero o falso, no necesariamente entre dos opciones, sino más. Ya ustedes pueden ir imaginando qué preguntas pueden hacer. O sea, una consulta. Estos serían como indicadores, ¿no es Algo cierto? así. Y estos otros serían los criterios, Ajá. Ese ¿no es el cierto? Como claro, vamos a poner ajá, ese es así. el concepto a evaluar y esa es la selección. Es que, ¿cómo ha sido ideado esto? ¿Cómo ha sido ideado esto? Por ejemplo, se preguntaba en una encuesta, es porque esto es para encuestas, era. Se preguntaba, tu edad comprende entre, y ponían de indicador acá, Ya. entre 0 y 18, entre 18 y 25 y entre 25 y 50. Y seleccione cuál de los tres. Entonces, Algo así. Entonces, como ha sido cambiado ya para que se forme un cuestionario, un ejemplo entonces, los criterios pueden ser hasta tres 4, opciones, 5, pero 6, es una pero es verdadera, ¿no es una cierto? sola, exactamente, una sola. Ay, Pueden ser ay, varios, ay, ay. ¿no? No solamente 3, 4, 5, 6, 10 criterios pueden ser, pero una sola es la correcta. ¿Ya? Y no olvidarse que la calificación exclusivamente en, en esta que estamos viendo ahorita, que es cuadrícula de opción múltiple, la que estamos viendo ahorita, es calificación por oración, ¿ya? No es calificación total de la pregunta. Si el alumno se equivoca en esta y en esta, o sea, si se equivoca en esa de acá, pero les correcta la siguiente opción, entonces va a tener el puntaje de esta, de la segunda opción, de la segunda oración, pero de la otra no va a tener. ¿Ya? No olvidarse que hay que poner los criterios necesarios. Si es verdadero o falso, que sean solo dos criterios. Si van a ver más, pueden poner 3, 4, 5, etcétera. Sigamos avanzando. Cuadrícula de opción múltiple. Y no, hasta ahí nomás. Porque cuadrillas de casillas de verificación es algo para encuestas ya. Es lo mismo que vemos acá. ¿Dónde está? Es lo mismo que vemos acá. A ver, perdón, vamos a aumentar aquí un criterio más. Falso. Me, ah, falso. Medio. Sí o no. Ya. La siguiente opción es para hacer preguntas
en vez de seleccionar una, yo pueda seleccionar varias, ¿no? Porque en la que estamos viendo actualmente, en la que estamos viendo actualmente, que es o cuadrícula de opción múltiple, solo podemos seleccionar una opción, ¿no? Una correcta. Solo una. O esta o esta. Pero en la siguiente, que es, ¿dónde estamos? Que es cuadrícula de casillas de verificación, podemos seleccionar varias. Esta y esta, o esta y esta y esta, o esta y esta y esta, digamos. Es la única diferencia, pero después es lo mismo. Ya ustedes verán si quieren usar eso o no. Pero yo les aconsejo solo que cuadrícula de opción múltiple para que solo tengan que elegir una sola vez. Un solo concepto. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas opciones de cómo configurar nuestro cuestionario para que se vea más presentable. Siempre que entremos a nuestro cuestionario, se nos abre la pestaña de preguntas y tenemos estas opciones de acá. La paletita es para cambiar los colores, ¿no? Es una paleta de un pintor, entonces podemos cambiar ciertos colores, seleccionar más colores, inclusive seleccionar un color personalizado. Añadir, ¿no? Este de acá, y un color de fondo, o seleccionar una imagen ahí en la misma paleta. Aquí está, aparece la paleta y seleccionar una imagen. Ya podemos ver aquí si va a ser de corte y confección o va a ser de nuestra de un encabezado que esté acorde a la materia, ¿no? Podemos ir eligiendo acá, a ver qué podemos elegir, unos lápices de colores, ¿no? Porque es de creatividad, digamos. Y me aparece una imagen ahí y puedo seleccionar el tema, el color, ¿no? Qué color quiero que esté en mi cuestionario. O sea, se puede cambiar los colorcitos. Luego, puedo también a cada pregunta colocarle una imagen. Hago clic en la imagen, en la pregunta y puedo colocar una imagen. Mi foto. O buscar, por ejemplo, esta pregunta de la falda es una prenda de vestir y puedo poner en el buscador de imagen una imagen de una confección de una falda, ¿no? Confección de faldas. Y tengo aquí, por ejemplo, algunas imágenes de una confección, aunque no me sale exactamente, ¿no? Lo que yo quiera, pero puedo colocar imágenes de falda, etcétera, esa, digamos, de una modelo con su falda. Puedo ir agregando imágenes para embellecer mi pregunta, ¿no? Esto ya no es necesariamente algo que tenga que ver con la calificación, pero nuestra presentación puede cambiar. Por ejemplo, aquí en el de verdadero y falso, por ejemplo, se le puede, a ver, no se le puede agregar a cada, aquí también, ¿no? Podemos agregar una imagen de una costurería. Aquí, por ejemplo, vamos a agregar eso. De tal forma que al alumno le aparezca, ¿no? Miren, aquí aparece el logo del lápiz,
Aquí está, la falda es una prenda de vestir para, ya estoy respondiendo la pregunta con la imagen. Los materiales para confeccionar una falda son, y aquí tengo una imagen, ¿no? Ilustrativa para ayudar quizás al alumno a responder mejor, Para motivar. motivarles. Ya, continuemos. El ojito es para ver, ¿no? Cómo va a ver el alumno. Cada vez que abramos el ojito nos va a mostrar el cuestionario como si nosotros lo iríamos a llenar como alumnos. En configuración hay que tener claro esto. Siempre limitar a una respuesta. Y después todo dejarlo ahí, tal como viene. Solo agregar que este tick esté en limitar a una respuesta. Luego, en presentación, si quieren, tiquear los dos, mostrar la barra de progreso o no. Eso ya depende de ustedes. Y en cuestionarios, sí o sí, marcar en luego, después de una revisión manual. ¿Por qué? Porque si está marcado inmediatamente después de cada entrega, quiere decir que Google va a recibir la nota y le va a devolver las notas. Y como habíamos visto hace rato, que Google, si está una opción que no es válida, directamente le pone 0 en esa pregunta. Y nosotros podemos cambiar eso si lo hacemos manualmente, o sea, revisando manualmente. Y finalmente, destiquear todo eso de acá. En resumen, ¿cómo queda? Limitar una respuesta. No dejar sin tiquear aquí nada. Y en cuestionarios, luego, después de una revisión manual. Y después destiquear todo. ¿Eso para qué se hace? Porque suele suceder que el cuestionario de Google está diseñado para que se respondan la misma persona más de una sola vez. Entonces puede cambiar su respuesta. Si estamos haciendo un pequeño examen o solo un cuestionario para evaluar sus conocimientos, si envían una sola vez, entonces la primera opción enviada va a quedar grabada en nuestra base de datos de Google. En cambio, si envían más de una sola vez, la única que va a quedar grabada es la última. Entonces, si en la primera vez que ha llenado el cuestionario ha hecho la mitad de las preguntas mal, ha ido a investigar, en la segunda llenada del cuestionario va a responder la mayoría bien, y en la tercera todito lo va a poner correcto, porque o sea, el alumno está leyendo y está buscando la información para llenar correctamente el cuestionario. Y yo lo dejo una sola vez para que quede constancia, si es en un examen, por ejemplo, que el alumno todo lo que envíe va a ser respondido una sola vez y evaluar sus conocimientos hasta esa fecha. ¿Ya? Vamos a llenar el cuestionario como si fuéramos un alumno. Ya, entonces, una vez que ya hemos diseñado todo el cuestionario, simplemente cerramos, ¿no? No nos olvidemos que en Google Classroom todo se guarda automáticamente, menos las notas, pero después todo lo demás, diseño de documentos de Google, diseño de cuestionarios, de formularios, creación de trabajos, creación de tareas, todo se guarda automáticamente. Como no necesitamos guardar, solo cerramos nuestra pestaña y volvemos donde estábamos, creando el cuestionario. Aquí está nuestro cuestionario. Ya le hemos puesto el puntaje, le hemos puesto el cuestionario sobre faldas. No, ¿al qué tema? Al tema de faldas. No le vamos a poner fecha límite y le asignamos. Si nosotros hacemos el cuestionario y no asignamos, entonces el alumno nunca lo va a ver el cuestionario. Nunca va a ver el cuestionario. Tenemos que apretar el botón asignar para que el alumno vea el cuestionario. Vamos a entrar como alumna. Vamos a entrar a nuestra clase de Google Classroom.
Y entramos a nuestra clase de corte y confección. A ver qué trabajos en clase tenemos. Y en falda me sale el cuestionario de Google. Mira aquí. Aquí dice cuestionario sobre faldas, dice. Aquí en tablón igual me va a salir. Es el primer mensaje que va a aparecer. Antonio Jiménez ha publicado una nueva tarea. Cuestionario sobre faldas. Entro. Lleno el formulario. Voy a abrir el formulario. Nombre y apellido. Este es Patricia. ¿Qué es la falda? La falda es mi respuesta. Lleno. Voy a llenar algunas incorrectas para ver cómo funciona, cómo está calificando Google. ¿Cuántos modelos de falda se conocen? Hemos dicho que 5 era la correcta, ¿no? 7. Presente 5 fotografías del proceso de la confección de su falda. Y puedo subir desde mi celular o desde la computadora las fotos que he sacado. ¿No? Abrir. Están las 5 fotos. Las fotos. Califique su puntualidad, ¿no? Una autocalificación. Si es muy 10 o muy puntual. Si es un 7, bueno, no es tan puntual, pero es aceptable. Y llenar, ¿no? El verdadero o falso. Aquí hay una opción 1 que capaz hemos hecho de alguna pregunta que ha quedado abajo sin editar. Y cuando acabe de llenar todo el formulario, al final tiene que apretar el botón enviar. Y listo. Ahora yo puedo ir aquí al donde está de la falda, era, ¿no? El cuestionario sobre la falda. Entrar a la base de datos del cuestionario de falda. Y siempre que yo entre al formulario, siempre me va. Como profesor estoy entrando ahorita, ¿no? Estoy aquí en la clase. Estoy como profesor, miren, me aparece aquí la pestaña de calificaciones. Pero siempre que entro como profesor en la clase y entro al cuestionario, me pide que yo llene el cuestionario como si fuera el alumno, aunque estoy identificado como profesor. Entonces, ¿cómo puedo yo saltar este llenado de cuestionario y editarlo? Tengo que ir aquí, abajo a la derecha, hay un lapicito. Y ahí, apretando, se me abre el editor. Al alumno no le va a aparecer ese botón de lápiz, porque el alumno no puede editar, el único que puede editar es el profesor. Y aquí ya me aparecen las respuestas. Miren, aquí hay un alumno que ya ha enviado la respuesta. Aquí me está diciendo las respuestas que ha enviado el profesor. Voy aquí a las respuestas y tengo tres campos: el resumen, la pregunta y el individual. El botón de habilitar o deshabilitar preguntas y el botón de exportación. El botón de exportación es para que en un documento de Google, en una hoja de cálculo de Google o en una hoja de Excel me saque todas las respuestas de las preguntas que yo he hecho, ¿no? Para tener una base de datos de preguntas y respuestas. El botón de se aceptan respuestas, si yo lo desactivo, quiere decir que si un alumno quiere entrar a hacer el formulario, no le va a dejar hacer el formulario. No le va a dejar hacer el formulario porque el formulario ha dejado de existir o el formulario por ahora está cerrado. Si lo vuelvo a habilitar, recién va a poder llenar, ¿no? Y en el resumen me muestra estadísticas. ¿Qué pregunta ha sido la más respondida? ¿Qué pregunta ha sido la que tiene más puntaje? ¿Cuál ha sido las preguntas en las que más han acertado los alumnos, en las que menos han acertado, etcétera? ¿No? Me muestra unos cuadros, unos gráficos, etcétera. En el campo de pregunta
nos muestra de la forma como si, digamos, nosotros hemos tomado un examen en nuestra clase, ¿no? En nuestra clase física, cuando se tomaban de forma presencial. Nosotros hemos tomado una clase, hemos hecho dar un examen en forma física, y lo que hace en este campo de pregunta es que Google corta las preguntas y no es que las entrevera, sino que nos muestra para calificar pregunta por pregunta. Y nos muestra, por ejemplo, la pregunta 1, ¿cuál es? Nombre y apellido y Patricia. La pregunta 2, ¿qué es la falda? El concepto de la falda. Si hubieran más alumnos, hubieran respondido el cuestionario, aquí abajo me aparecerían también. Entonces, pregunta me va a mostrar las preguntas, pero sin saber quién ha respondido esas preguntas. No sé si me dejo entender. O sea, me presenta un resumen de pregunta por pregunta con sus debidas respuestas de todos los alumnos. En cambio, en individual, me muestra todo el examen de un alumno, ¿no? Aquí está, del alumno 1, que es Patricia, me ha mostrado todo el examen. Y si me envía otro alumno, aquí tendría que hacer clic para pasar al siguiente examen para ver todos sus exámenes, todas sus respuestas. Y miren, el Google Classroom le ha calificado 20 sobre 100, pero ese 20 sobre 100 no se ha publicado. Eso quiere decir que el Google ha calificado 20 sobre 100, pero el alumno no sabe que se ha sacado 20 sobre 100. ¿Por qué? Porque nosotros hemos configurado que nosotros califiquemos primero, y luego de que nosotros califiquemos primero, recién le llegue un puntaje. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para quizás elevar un poco de puntaje a nuestros alumnos. Por ejemplo, ¿qué es la falda? Si aquí el alumno hubiera escrito un buen concepto o un concepto a medias, yo le podría poner 5 o 10 u 8, siempre respetando el puntaje, ¿no? No le puedo poner un 12 cuando la pregunta apenas valía 10, ¿no? Entonces, respetando el puntaje, le puedo poner 10 u 8 o 5, etcétera. Y cada vez que ponga un puntaje, apretar el botón guardar. Habíamos dicho que se guarda automáticamente siempre y cuando sean documentos de Google, hojas de cálculo de Google, hacer trabajos, hacer tareas, hacer actividades, diseñar cuestionarios. Pero cuando se trata de poner calificaciones, siempre hay que poner el botón guardar, ¿no? Aquí le hemos puesto 5. Antes tenía 0, ahora tiene 5. La falda es una prenda de vestir, está tiqueado bien, quiere decir que el alumno ha respondido bien. Los materiales para confeccionar una falda son, ¿no? Y aquí yo le estoy colocando, o sea, Google está colocando mal, que tiene 0 sobre 10. ¿Por qué? Porque el alumno ha elegido tela, regla, tijera, y por error ha respondido de forma equivocada el marcador y no ha respondido tiza. Y a pesar de que las 3 primeras están bien y ha seleccionado una mal, este error le ha hecho perder todos los puntos según Google. Pero como yo soy un profesor buenito, yo digo, porque has respondido 3, ya no va a tener 10, pero va a tener 5. Recordemos que el alumno tenía 20 sobre 100 en el principio. Sigamos revisando. Bueno, aquí se ha equivocado. Aquí la opción correcta era 5. Ha elegido 7, que se mantenga en 0. Aquí he visto sus trabajos y he calificado que están bien. Le voy a poner los 30 puntos. Ese no tiene calificación. Y aquí cerrado 2 y tiene 1. Pero yo, porque tengo pena y pienso que le voy a aumentar un poquito más de puntos, le voy a aumentar 5. Antes tenía 20. Y ahora miren,
tiene 65. Ha subido la nota. O sea, si Google hubiera hubiera calificado automáticamente sin una previa calificación mía, el alumno se hubiera sacado un 20 sobre 100. Pero como estamos haciendo una segunda revisión por parte de nosotros, una revisión manual, así de alumno por alumno, pregunta por pregunta, le hemos subido de 20 a 65 y ese es un cambio, o sea, radical. Antes estaba aplazado con 20 y ahora está aprobado con 65. Entonces de esa manera yo puedo ir variando el puntaje siempre y cuando esté guardando. Ahora, muy importante, cuando yo publico hago variar el puntaje de ese formulario de Google, yo tengo que guardar ese puntaje de la alumna para recién pasarlo al centralizador. Ese puntaje no se pasa automáticamente al centralizador. ¿Cómo? Digamos, esa alumna tiene 65 sobre 100. Perdón. ¿Dónde está? Aquí. Entonces la alumna Patricia tiene 65 sobre 100. Listo, ya he calificado y he guardado su nota y voy a cerrar. Voy a ir aquí al cuestionario y voy a ir aquí a calificaciones. Voy a ir aquí a mi clase, estoy en novedades, voy hasta calificaciones y voy a ver un cuadro del cuestionario. Aquí está el cuestionario, me está apareciendo. ¿Cuánto se va a sacar? Patricia Romero, ¿cuánto se ha sacado? 65 sobre 100. Y listo. Y no olvidarme, ¿no? No olvidarme que cada vez que yo ponga la nota en la calificación final o en la calificación del centralizador de Google, tengo que devolver la nota. Al alumno le va a llegar un correo diciéndole que se ha sacado 65 sobre 100. ¿Sí? Siempre hay que devolver. Ahora, ¿cómo podría yo hacer de este cuestionario un examen? Porque ese cuestionario lo puedo, digamos, presentar hoy día a mi clase y que me lo entregue la otra semana, para que lo hagan con calma. Pero si yo quiero hacer de esto un examen, el examen tiene que ser en un periodo corto, ¿no? Tiene que ser en una noche de clases, digamos, ¿no? Si ustedes antes pasaban de 7 a 10 y su primera hora era de 7 a 8 o de 7 a 8 y media, entonces de 7 a 8 y media se hacía el examen. Ahora, ¿cuál es la desventaja de hacer un examen de una hora? ¿No? Si tenemos un examen de 20 preguntas y les damos una hora para que hagan, si hacíamos de forma presencial, entonces nosotros podíamos ver que el alumno no esté agarrando el celular para investigar o no esté agarrando su cuaderno para ver. Entonces la única forma de subsanar ese pequeño contraste, para que no estén revisando una página de internet para averiguar cómo se responde correctamente, lo mejor desde mi punto de vista sería acortar el tiempo de examen. Si antes se daba 45 minutos para hacer un examen, ahora que sean 20 minutos o 15. Y que no sean tantas preguntas, que no sean 20 preguntas, que sean 5 preguntas, 6, 7 preguntas. Y tratando de que no sean muy complicadas de responder, ¿no? Si vamos a hacer preguntas, por ejemplo, de pura opción múltiple, donde el alumno tiene que responder seleccionando una opción, como en la universidad, por ejemplo, entonces se acortan los tiempos. Pero si vamos a hacer 5 preguntas de donde el alumno tiene que escribir todas las 10 preguntas, ahí sí tendría que alargarse un poco el tiempo de duración del examen. ¿No? Hay que tomar en cuenta varios factores. No es solamente decir, bueno,
como es un examen, vamos a tomar 10 vamos a tomar 10 minutos de examen y son 15 preguntas y todas las preguntas el alumno tiene que escribir. Y no, el alumno no va a llegar ni a las 5 ni a la quinta pregunta y ya va a acabar el tiempo y no va a poder acabarlo. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Ahora, también hay el problema de que... El problema de que... existe el problema de que no sabemos si el alumno es el que está haciendo el examen o no. Puede ser que su papá esté haciendo, que un amigo se lo esté haciendo el examen. Ahí hay varias cosas que habría que tomar en cuenta a la hora de hacer un examen. Otro profesor sugería que mientras da la clase en Zoom, ahí también en su delante den el examen. Y ahí también sería de tener más tiempo, ¿no? Un examen con una reunión de Zoom de un alumno a la vez, ¿no? Para que dé ese examen. Si tiene 20 alumnos, tendría que hacer 20 reuniones. Ya tendrían que ver las maneras para hacer el examen. Por eso yo ahí ya los dejo a su criterio cómo pueden hacer exámenes de la manera que puedan hacerlo cortos, sencillos y que realmente se pueda evaluar el conocimiento. Luego de que hemos visto cómo hacer un formulario para hacer un cuestionario, ¿no? que se puede durar días para hacer la entrega, u horas, o un mes, para el final del mes entregar la tarea, podemos tranquilamente hacer un examen con las mismas preguntas igual. Y el examen, como les digo, tendría que durar menos tiempo, ¿no? Si antes duraba 40 minutos, ahora que dure 20 minutos. ¿Y cómo yo puedo hacer de que el examen dure 20 minutos? Entonces yo tengo que publicar mi examen. Digamos, el examen va a ser... A ver, aquí vamos a ir escribiendo. El examen va a ser el día miércoles a las 3 de la tarde. Y va a durar 20 minutos. Entonces el examen tiene que estar publicado a las 3:00 y cerrar el examen a las 3:20. ¿No es cierto? 3:20. Ahora, yo puedo hacer esto de varias formas. Yo puedo esperar, diseñar mi examen ahora y guardarlo así en borrador y no publicarlo y esperar a que sea mañana conectarme, ¿no? a internet a las 2:59, a las 2:55 y esperar que sean las 3 y recién publicar el examen. Entonces el alumno recién a las 3 de la tarde va a ser publicado el examen y entrar y hacer, ¿no? el examen. Y cuando sean las 3:20, manualmente yo cerrar el examen. ¿Cómo puedo hacer esto? Creo un trabajo en clase. ¿Dónde está? Aquí. Creo un trabajo en clase. Aquí le pongo, ¿no? una fecha de límite, mañana a las 3:30. A ver, un ratito, espérenme, por favor. Mañana a las 3:15, a las 15:20 va a ser la fecha de entrega. A las 15:20 va a ser la fecha de entrega. Y el puntaje va a ser sobre 100. El tema va a ser... Ay, perdón. El tema va a ser la falda, etcétera. El título, examen, ¿no? Examen. Y esperar que sean las 3:20, las 3 de la tarde para asignar el examen y que recién le aparezca a las personas. O lo que hemos hecho ayer, que es
programar. Si yo programo hoy día en la noche para que aparezca mañana a las 3 de la tarde, automáticamente la plataforma, sin que yo esté conectado, sin que yo esté dentro del Classroom, automáticamente lo va a publicar solito. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Manualmente, eso sí tendría que hacer sí o sí manualmente. ¿Dónde está examen? Aquí está el examen. Yo manualmente tendría que entrar aquí como editor. Y aquí en respuestas, cuando sean las 3:20, cuando el reloj ya marque 3:20 del día de mañana, desactivar a que no se aceptan respuestas. Entonces luego de las 3:20 nadie va a poder seguir enviando respuestas. ¿Sí? O sea, si un alumno se conecta a las 3:21, no va a poder enviar respuestas. Eso es una ayuda, digamos. Programando para el día de hoy día para la siguiente clase que va a ser el examen y cerrando manualmente. Luego existen otras herramientas como complementos para que me lo hagan todo eso de manera automática, ¿no? Uno es el Timifime, que es un temporizador para los formularios que me permite a mí que el examen tenga una duración de 15 minutos, no importando, o 5 minutos, no importando a qué hora abre el examen. Si el alumno abre, por ejemplo, a las 3 de la tarde, o abre a las 1 de la mañana, o abre a las 12 del mediodía, ni bien abra, empieza a correr el tiempo, ¿no? Que va a durar 60 minutos, o 15 minutos, o 5 minutos, o 10 minutos. Lo malo es que este es privado, o sea, me da gratis para unos 5 alumnos. Después al sexto alumno o al séptimo alumno ya tengo que dar un monto de dinero para que me haga ese trabajo. Y el otro es el Form Limiter. El Form Limiter me permite cerrar el cuestionario automáticamente. Así como programamos para que se publique automáticamente, con Form Limiter podemos cerrar automáticamente, igual programándole el cierre. Sí, pero eso ya es algo un poco más avanzado. Sin embargo, ustedes pueden buscar algo de información y ir viendo cuándo usar o cuándo no, o hacerlo de forma manual, que sería un poquito lo más trabajoso, pero más fácil al mismo tiempo. En cambio, las otras herramientas hay que aprender a usarlas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si un alumno no ha entrado al examen por X o Y motivo? No tenía celular, no tenía señal, no tenía crédito, no ha comprado megas, no tenía luz. ¿Qué es lo que puede hacer un profesor? Si ha tomado, por ejemplo, el examen a las 3 de la tarde y hasta las 3:20, y de los 10 alumnos solo han entrado 5 y los otros 5 no se han presentado, yo puedo volver a habilitar con ese botón. Con ese botón puedo volver a habilitar que sigan entrando respuestas a otra hora determinada. Por ejemplo, a las 7 de la noche, digamos, del mismo día, a las 7 de la noche. Voy a habilitar otra vez por 20 minutos. Los alumnos que no han dado el examen a las 3, entonces los alumnos que les falta dar el examen a las 7 van a poder dar otra vez el examen. Pero el alumno que ya ha dado el examen y que ya ha visto las preguntas y que ya sabe las respuestas correctas porque ha tirado una investigación en su cuaderno o en su celular o en el internet, sabiendo que se van a volver a abrir las preguntas, va a querer volver a entrar a las 7. Y si nosotros tenemos configurado correctamente nuestro formulario, aquí en la tuerquita, y configuramos para que solo se limite a una respuesta,
No importa si el alumno ha entrado a las... No importa si el alumno ha entrado a las... ¿Dónde está? No importa si el alumno ha entrado a las 3 y ya ha dado su examen y quiere volver a entrar a las 7. Si ya ha dado el examen a las 3 y quiere volver a repetir el examen a las 7 para, según él, aumentar su nota, no le va a dejar. Porque está configurado para que solo responda una vez el, una vez el examen. Esa ventaja también me da Google Classroom. Podemos configurar para que solo me envíen una respuesta a los alumnos y esa respuesta no me puedan volver a modificar. Y entonces ya no tendría un problema si es que volvemos a abrir el examen más tarde para los alumnos que faltan. Los alumnos que ya han dado no van a poder repetir el examen para aumentar su nota. En cambio, los alumnos que no han dado y no han entrado antes pueden entrar tranquilamente. ¿Sí? Esas ventajas me da el formulario de Google. Otra duda más también que quería salvar aquí es que cuando yo hago un cuestionario, a ver dónde está el cuestionario que hemos hecho, cuestionario sobre faltas, aquí está. Ese cuestionario sobre faldas que hemos hecho, vamos a esperar que se cargue, tiene un puntaje de 100, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos configurado para que, a ver tarea. Nosotros hemos configurado para que el puntaje sea sobre 100. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo que sea sobre, no sobre 100, sino sobre 50? Va a estar calificado sobre 50 este puntaje. Y aquí en el examen la calificación es sobre 100. Recordemos que todas las notas que se van guardando aquí, esa nota que ha sacado la alumna aquí, por ejemplo, se ha sacado 65. Todas las notas que se van guardando en esta base de datos no se van a guardar automáticamente en el centralizador. Ahora, si esto tiene un puntaje de 100 y hemos configurado para que tenga un puntaje sobre 50, o sea, tienen distintos valores, ¿no? No le puedo poner, a ver, aquí vamos a editar aquí donde está una pregunta para que no valga donde está la que vale 30, esta de acá, clave de respuesta, que todas valgan 5 y 10, ya así. Miren, ahora vale 90 el examen. El examen tiene 90 puntos, pero el trabajo realizado vale, vamos a volver a poner a 100. No es lo mismo sacarse 60 sobre 90 que sacarse 60 sobre 100. Aquí ya hay que ponderar, ¿no?, la nota de 90 a 100, ¿no?, para pasar a las calificaciones, ¿no? Entonces, eso hay que ver también. No necesariamente hay que configurar que el mismo puntaje esté aquí, a que el puntaje del trabajo realizado esté con el mismo número. Solo que si son diferentes, hay que ponderar. Con eso acabaríamos la clase de hoy. Ya eso sería lo último que vamos a ver con ustedes de Google Classroom. Mañana vamos a empezar a las 4 con ustedes para ver si aguantamos hasta las 7, donde vamos a ver primero cómo se crea un canal, cómo subir un video al canal, y luego vamos a ver un poquito de edición, ya, porque es un poco complicado. Para ahorrar tiempo, al principio de la clase les voy a pasar links de video de algunos tutoriales de cómo instalar algunos programas y de dónde descargar. Ya yo me voy a encargar hoy día anoche de subir esos programas para que ustedes los puedan descargar libremente.
¿Ya? Si no hay alguna duda más que añadir, tenemos 8 minutos para aclarar algo. Vuelvo a repetir, a ver dónde está lo que hemos anotado. Mañana las clases se van a adelantar una hora. ¿Ya? Mañana sería nuestra última clase con ustedes y ahí vamos a ver la edición de video, la creación de un canal de YouTube, algo más a ver de lo que podamos aprovechar el tiempo, cómo hacer un PDF, cómo subir un PDF a nuestro Google Drive, etcétera. Hola. Buenas. Sí, va a estar bien mañana entonces, a partir de las Sí, 4, a ¿no? las 4. Sí, A las 4. Yo sí. desde las 3 voy a estar. De todos modos, yo desde las 3 voy a estar con la otra clase. Y a las 4 no se unen para empezar Ah, exclusivamente los de la video. igual podemos entrar, si no, a esa clase más. Si quieren, sí, va a ser un poco cansado porque vamos a estar desde las 3 hasta las 7, ¿no? En la clase de 3 a 4 vamos a ver un poquito más de Google Classroom, no vamos a ver nada de edición de video. Ah, A partir de las 4 empieza lo que sería ah, todo lo relacionado a video y YouTube. hay que sacrificarse por la educación, ¿qué vamos a hacer? Ya, 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 si no hay nada más, nos vemos mañana. De todas maneras, yo voy a estar conectado aquí hasta las 7. Hasta mañana, colegas. Por favor, Adelante, adelante. habría la forma de poder liberar los 40 minutos